Mi nombre es Victoria Guadalupe Cahuichán, soy de la licenciatura de Derecho en la Universidad del Sur, Campus Mérida, Planta de Santa Lucía, y voy a hablar un poco de lo que es el contrato de comisión mercantil. Para empezar, hay que tener en cuenta que la definición como tal o concepción del contrato de comisión mercantil no existe, puesto que en el derecho mexicano este tipo de contrato es tomado de una figura del derecho común que es el contrato de mandato. En este sentido, el precepto de mandato es tomado por el área mercantil y delimitado, es decir, el Código de Comercio toma lo que es el precepto de mandato y en su artículo 273 establece que se reputa como comisión mercantil aquellos actos concretos o determinados que sean de comercio. Si bien este precepto es tomado del derecho civil, siempre el Código de Comercio establece o define tal cual lo que se considera como un mandato en el área mercantil. Ahora bien, por otro lado, si bien como tal expresamente en el Código de Comercio no está en la definición del contrato de comisión mercantil, siempre podemos acudir a la doctrina que según, de acuerdo a los estudiosos del derecho en el área mercantil, establece que es un contrato en virtud del cual una persona a la que se le denominará comitente designa o otorga, confiere a otra, a la que se le denominará comisionista, un encargo y este último tendrá a cambio un pago por realizar dicho encargo. En este aspecto, entonces, el comisionista se obliga a realizar dicho encargo a cambio de una contraprestación o remuneración. Ahora bien, con lo que respecta a la representación y manera de actuar, al ser un contrato meramente consensual, entonces podemos entender que las partes pactan y acuerdan lo que mejor les convenga. En este sentido, el comisionista para realizar o ejecutar dicho encargo por el comitente puede actuar de forma propia o bien a nombre de su comitente, según a lo que hayan pactado en el contrato con previa negociación. Por otro lado, la representación se refiere a que al ser empresas, más bien personas morales, en este sentido, se entiende que son comerciantes y son constituidas por las leyes mexicanas competentes, entonces tienen que haber un representante, es decir, una persona física que vaya en representación y realice dicho contrato. A eso se refiere lo que respecta a la parte de representación. El comitente puede ser una persona moral, mientras que el comisionista puede ser o bien una persona moral o una persona física con la que se realice el contrato. Ahora, por otro lado, podemos mencionar la forma en la que se constituye dicho encargo. El Código de Comercio menciona específicamente que puede ser de dos formas, que puede ser de manera escrita o verbalmente. Cuando nos referimos a la forma escrita, no necesariamente menciona el Código de Comercio que no necesariamente el comisionista necesita o constituye un poder basado en escritura pública para realizar dicho encargo, sino que simplemente basta con que la designación del encargo sea de manera escrita, es decir, por medio de un documento privado, o bien puede ser verbalmente, como ya habíamos dicho, teniendo en cuenta que para hacer nada más una designación del encargo por medio de palabras se tiene que ratificar antes de que concluya lo que es el negocio. Por otro lado, como ya había mencionado, el contrato de comisión mercantil deriva de una figura del derecho civil llamada contrato de mandato. En este sentido, tiene ciertas similitudes con este, sin embargo, vamos a resaltar las principales diferencias, lo que los hace un contrato único del área mercantil. Para empezar, en el citado Código de Comercio, en el artículo 273, como ya había mencionado,
limita o restringe lo que es un mandato en el área mercantil, estableciendo que se reputará como comisión mercantil aquellos actos concretos de comercio. Es decir, en el contrato de comisión mercantil, los actos tienen que ser obviamente actos de comercio según establecidos en el propio código, en el artículo 75, en el cual establece todos aquellos actos de comercio. Y delimita lo que son actos concretos, es decir, podemos entender que no son todos los actos de comercio, sino son algunos en concreto. Mientras que en el mandato civil en el Código Civil Federal delimita lo que es no hay una delimitación como tal de lo que es el mandato, ya que establece que pueden ser todo acto jurídico, siempre y cuando hay que tener en cuenta de que estos sean lícitos, es decir, que no vayan contra derecho. Otra característica a diferenciar es que en el contrato de comisión mercantil, el comisionista tiene esa facultad de retener todos los efectos que les haya dado el comitente para realizar la ejecución del encargo, siempre y cuando el comitente no le haya querido pagar por realizar el encargo. Es decir, el comisionista tiene la facultad de retener estos efectos más bien en el sentido de garantizar el pago de su servicio y pues por ende pues garantizarlo. Mientras que en el mandato civil el mandatario no tiene la facultad de retener bienes. Por último, una diferencia que podemos resaltar entre el mandato civil y el contrato de comisión mercantil es la forma en la que se constituye. Para empezar, el mandato civil puede realizarse de cierta forma, podemos catalogarlo en tres formas. Por un documento público, ya que en el Código Civil Federal establece que el mandato puede ser por escritura pública o por un documento firmado por testigos ante el notario público, puede ser por un documento privado a través de una carta poder o puede darse verbalmente. Sin embargo, al darse verbalmente tiene que ratificarse de forma escrita antes de concluir el negocio. A diferencia de lo que es la comisión mercantil, podríamos definirlo nada más específicamente como dos formas de realizarse el encargo, puesto que, para empezar, el Código de Comercio establece que no necesariamente para el comisionista para realizar o ejecutar dicho encargo tiene que constituirse en un poder por medio de escritura pública, sino que basta simplemente con que se le confiera lo que es el encargo de manera escrita o de manera verbal, que al igual que en el mandato civil, al ser de manera verbal, tiene que pues ratificarse antes de lo que es concluir el negocio. A lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Qué pasaría si la comisión es de forma verbal? Es decir, si el encargo al que se le confiere al comisionista se realiza de forma verbal y no es ratificado. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de una comisión mercantil de forma verbal que no es ratificada de forma escrita? En este sentido, vamos a acudir a lo que es la doctrina, ya que un autor, específicamente Díaz Bravo Arturo, en su libro de contratos mercantiles, menciona que hay diversas formas en las que puede resolverse. Sin embargo, todo depende de la situación o el estado en el que se encuentra el encargo. Él menciona principalmente dos formas. Primero, si el encargo no ha sido terminado o ejecutado, el comisionista tiene derecho a exigir que se le ratifique. En caso de que el comitente no quiera hacerlo, el comisionista, según avalida el Código de Comercio, tiene esa libertad de escoger si realiza la comisión mercantil o no. En caso de que se rehúse
el comisionista a realizar el encargo, tiene que avisarle al comitente a fin de que ésta pueda pues contratar a otro, y si el comitente no vive en el mismo lugar, tiene que avisarle por medio de correo. Es decir, el comisionista tiene que avisarle de una u otra forma al comitente de que se rehúsa a ejecutar dicho encargo, a fin de que no le cause daños o perjuicios al comitente. Por otro lado, menciona el mismo autor que si el encargo ya se realizó, entonces el comisionista puede exigirle al comitente que lo ratifique, y si se niega a pasar o estar de la acción, entonces el comisionista puede tomar las acciones legales pertinentes, pero el comisionista queda responsable a responder ante terceros. Recordemos que en una demanda, el demandante, tanto como el demandado como el demandante, tienen que probar lo que están alegando. En este sentido, el comisionista, para que pueda tomar acciones legales, tiene que buscar los medios probatorios para fundamentar la otorgación y terminación de lo que es la comisión de forma verbal, y que ésta obviamente fue cumplida según los parámetros que establecían en el contrato. Sin embargo, que no quiso de cierta forma ratificarlo el comitente. Por otro lado, otro punto importante a tocar sobre el contrato de comisión mercantil, al igual que en otros contratos, son los derechos y obligaciones de las partes. En este sentido, vamos a reconocer primero las partes que intervinientes en el contrato de comisión mercantil, que es el comitente, que es la persona o quien se encarga de designar o delegar el encargo, y el comisionista, que es el encargado de pues realizar o ejecutar dicho encargo. Ahora bien, primero mencionaremos lo que son los derechos y obligaciones que le corresponden al comitente. Para empezar, en lo que se basa el contrato, pues es de designar lo que es la obligación del comisionista, es decir, el comitente tiene el derecho de designar o conferir el encargo. Por otro lado, tiene la obligación de pagar por los servicios o del comisionista al realizar dicho encargo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay ciertos casos en los que el comitente tiene otras obligaciones. Por ejemplo, en caso de que para realizar el encargo se necesiten fondos, el comitente es el encargado o tiene la obligación de proporcionarle esos fondos al comisionista para que éste pueda pues ejecutar lo que es el encargo. Otro derecho que tiene el comitente es que cuando el comisionista, si éste viola o se excede en el encargo, el comitente puede pedir una indemnización por daños y perjuicios, y tiene la facultad de ratificar o no las acciones derivadas del comisionista. Además, también puede revocar la comisión en cualquier momento. Sin embargo, esta solo surte efectos frente a terceros. Y una vez notificada, mientras ello no ocurra, sigue siendo responsable de las acciones que haya realizado el comisionista. Por último, mencionaremos que en caso de que el comitente fallezca o sea inhabilitado, la vigencia del contrato de comisión sigue. Sin embargo, sus representantes pueden revocarlos en cualquier momento. Por otro lado, tenemos los derechos y obligaciones del comisionista. Son, pues, obviamente la realización o ejecución del encargo siempre y cuando éste lo haya aceptado. Un derecho que tiene, como ya habíamos mencionado, pues es el pago de la prestación de sus servicios al realizar el encargo, con base a los gastos y desembolsos que haya utilizado durante la realización del encargo, así como el pago de un interés comercial.
Ahora bien, hay que tener en cuenta de que el comisionista puede aceptar el encargo de forma expresa o tácita, en el entendido de que la aceptación tácita es realizar o gestionar o realizar las gestiones necesarias para realizar dicho encargo. En este caso, si el comisionista de forma expresa le ha dicho al comitente que se rehúsa a realizar dicho encargo, entonces el comitente no podrá obligarlo a realizar el encargo, pero el comisionista de cierta forma queda obligado a conservar todos los efectos que le haya dado previamente el comitente para realizar el encargo. Sin embargo, esto no se tiene que tomar como aceptación tácita, ya que con anterioridad el comisionista le ha expresado al comitente que se rehúsa a realizar el encargo. Ese es uno de los derechos que tiene el comisionista. Además, otra de los derechos que tiene el comisionista es vender todos los efectos que le hayan sido dados por el comitente previamente. El Código de Comercio señala dos situaciones. Tiene la facultad de venderlos cuando dichos efectos no cubran los gastos de transporte y recibos de ellos, o cuando en su caso el comisionista haya dado aviso al comitente de que no acepta el encargo y el comitente decide o no ha designado o conferido a otro comisionista para realizar el encargo, entonces el comisionista puede vender estos efectos, siempre y cuando se haga por medio de dos corredores o dos comerciantes, o a falta de ellos certifique los montos de calidad y precio. Por otro lado, una de las obligaciones que tiene el comisionista en caso de contratar a nombre propio es tener la responsabilidad frente a terceras personas con las que haya contratado. Es que no necesariamente tiene que declarar ante el comitente todo esto, siempre y cuando no sean actividades referidas a seguro. Además, tiene la obligación de seguir las instrucciones que le haya dado el comitente. En este sentido, el comisionista debe seguir todas las instrucciones que le mande el comitente, ya sea escritas en el contrato o dadas verbalmente después del contrato. En caso de que haya situaciones no previstas en el contrato, deberá entonces preguntarles o pedirle autorización al comitente para realizar dichas acciones, o en caso de que no pueda preguntarle al comitente, el comisionista deberá tomar las decisiones más pertinentes y conscientes para no perjudicar el negocio al ejecutar el encargo. Otra de las obligaciones que tiene el comisionista es seguir y acatar las normatividades y disposiciones establecidas en las actividades que deriven de las actividades en las que está involucrado. Por lo tanto, el comisionista es responsable de los resultados que de ellas deriven en caso de no seguirlas. Sin embargo, si estas acciones u omisiones que realice el comisionista vayan en contra de las instrucciones dadas por el comitente, entonces ambos serán responsables de las consecuencias que pueden resultar de estas. Por otro lado, otra de las obligaciones que tiene el comisionista si éste decide contratar a nombre del comitente sería rendirle cuentas a éste. En ese sentido, es de una cierta forma explicarle o justificar cómo realizó el encargo, y en caso de que los efectos dados previamente por el comitente hayan sido de más y de cierta forma hayan sobrado, entonces el comisionista también estará obligado a darle el saldo de dichos efectos. Y pues en caso de no hacerlo, deberá pagar un interés. Además, el comisionista no puede alterar las marcas de los efectos que hubiera comprado o vendido por cuenta ajena, así como tampoco puede guardar los efectos de la misma clase pertenecientes a diferentes personas bajo la misma marca, no sin antes marcar de forma específica la propiedad de cada persona.
Por último, el comisionista no puede prestar o vender fiado o a plazos sin previa autorización del comitente. En caso de hacerlo, el comitente puede exigir el pago al contado, dejando al comisionista cualquier ventaja o interés que hubiera obtenido del crédito a plazos. Por último, hablaremos sobre las causas de extinción o rescisión del contrato. Como ya habíamos dicho, al ser un contrato consensual, entonces podemos entender que alguna de las causas de extinción pueden ser por acuerdos de las partes. Es decir, si de alguna u otra forma alguna de las partes no sale beneficiada, puede hablarlo con la otra parte y pueden acordar terminar el contrato. También puede terminarse por el vencimiento del periodo o plazo a realizar el encargo. Es decir, si en el periodo o plazo que se estableció en el contrato no se realizó dicho encargo, entonces puede ser una causa de extinción. También una causa de extinción del contrato de comisión mercantil puede mencionarse el incumplimiento del encargo, es decir, si el comisionista de alguna u otra forma incumple con el encargo o el contrato o las cláusulas establecidas en el contrato, siempre el comitente tiene el derecho a terminar el contrato siempre y cuando esté establecido en este mismo. Y por último, el Código de Comercio establece que hay una rescisión en el contrato por la muerte o inhabilitación del comisionista. Recordemos que por muerte o inhabilitación del comitente, si bien no hay rescisión en el contrato ya que este sigue vigente, sus representantes pueden también rescindir el contrato. Esto dependerá de lo que acuerden las partes. Sin embargo, si el comisionista muere o es inhabilitado, inmediatamente el contrato de comisión mercantil se finalizará.